días, muchísimas gracias por estar aquí presentes hoy. Lo habitual es cuando hablamos de música encontrarnos en torno a la música, o sea, o escuchándola o bailándola, ¿no? Ahora ya que se puede. El encuentro de Tiple de la Graciosa, la verdad que continúa siendo un referente a nivel regional, y es curioso que no se hagan este tipo de encuentros en otras islas. Curiosamente es la isla donde menos timplistas conozco. Me tendría que corregir, me ilustraría bastante al respecto, pero yo creo que en tantas ediciones como tienen, yo creo que ya debería de salir una nueva cartera de timplistas, que la próxima edición estén aquí, porque recuerdo además que este año coincide con que es reincidente Laura Martel, que pues es verdad que es de las pocas personas que ha estado en 2 ediciones, y me imagino que ya pronto también en otra. Comentarles que el título de la charla era, bueno, de la mesa redonda, que el papel de la mujer como símbolo del enriquecimiento en el tejido del patrimonio musical de Canarias y en defensa de la igualdad de los valores culturales de la sociedad. A mí me pasaron una introducción, que fue lo que yo estuve leyendo, y bueno, en principio tampoco comparto mucho. Lo que acaban diciendo en esta presentación era que desde las épocas antiguas la mujer siempre ha tenido un papel destacado dentro de la sociedad, en cualquier tipo de sociedades, a términos generales, en el que siempre ha sido la persona encargada quizás de la organización, del mantenimiento, de la continuación, pero no parte necesaria implícitamente para que se manifiesten determinadas cuestiones culturales. Yo realmente con eso no estoy del todo de acuerdo, pero sí por ello un poco más. Otra de las cosas que dice es que lamentablemente los instrumentos acaban teniendo identificados las cuestiones de género. Es decir, el batería o el timplista por lo general suele ser un hombre, las flautistas suelen ser mujeres, el mejor flautista del mundo es un hombre. Es decir, que al final, cuando hablamos de posibles instrumentos que intentamos construir una sociedad mejor, y la sociedad mejor, evidentemente, tenemos que aspirar a que todos estos tópicos que estoy nombrando no existan o que los rechacemos. Pero quizás sea el momento más de mostrar nuestro rechazo para que realmente no existan. Porque creo que cuando hablamos de música, evidentemente la música no puede estar relacionada, vinculada con ni cuestiones de raza, ni cuestiones de etnia, ni cuestiones de sexo, ni de condiciones sexuales incluso. Mi nombre es Jonathan, yo dirijo un sello y una editorial, también una asociación que lo que intentamos es rescatar todo lo que es la discografía que existe en Canarias, como forma de conocer nuestro pasado, de sobre todo entender mejor el presente y poder construir a la larga un futuro en el que entendamos que la mujer, principalmente dentro de esto que yo estoy nombrando, sí es verdad que tuvo un papel primordial. Voy a nombrar 3 ejemplos que son bastante comunes. Una mujer como Mari Sánchez, indudablemente, nace en un momento en el que la figura de la mujer, excepto Lola Flores y pocas más, en España no existía una mujer que estuviera al frente de una agrupación como era Los Bandamas y que para ir incluso a triunfar en Latinoamérica tuvo que casarse. Por suerte se casó con una persona que acababa, pero realmente esas cosas solían ser así. Si querías salir con 16 años de tu casa y querías dedicarte al mundo del arte, tenías que estar así. El otro caso es María América, o sea, intachable, se conoce toda la historia de ella, bueno. Pero después hay un caso que para mí es fundamental. Nace en Lanzarote, se llama Luisa Linares, tiene un recorrido muy amplio a través de todas partes del mundo, principalmente en América y América del Sur, y Luisa Linares, por lo tanto, representa el ideal de la mujer que no se fija desde Canarias hacia España, o sea, la península ibérica, sino hacia el mundo, y el mundo es el mundo de habla hispana, que es Latinoamérica. Eso en los años 60, en Gran Canaria, un músico como Tede Bautista reconoce que lo fundamental para él cuando montó el grupo Los Canarios fue fijarse en Luisa Linares, porque ella escuchaba la de Dinero al Bote en todas las radios en aquel momento, en los años 60, pero también veía que esta mujer viajaba a Latinoamérica constantemente, triunfaba en Latinoamérica y era reconocida por ser mujer. O sea, no por ser un cantante o una cantante o la acompañante de algo, sino por su figura de mujer. Eso la industria lo acaba evidentemente fagocitando, como hace todos los casos de la industria, también la industria cultural o la industria del arte, pero crea una posibilidad de ir más allá a través de la música y como referente una mujer.
Hay otros casos también que tienen relación con Lanzarote, como es Carmen Hernández. Carmen Hernández, en un mundo totalmente masculino como el de la música electrónica o música más experimental, Carmen Hernández no solamente edita sus primeros discos, sino que para editar sus primeros discos tiene que crear su primer sello discográfico. Para que poder distribuir sus primeros discos tiene que montar las primeras tiendas de discos. Es decir, una mujer hecha a sí misma en todos los aspectos. Eso supuesto que Carmen Hernández, que fundó además el sello Chácara, las tiendas de discos Chácara, que fueron muy famosas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, al final Carmen es reconocida a nivel internacional en toda la música electrónica, no por haber utilizado imágenes de César Manrique en sus portadas, sino por haber ella compuesto esas canciones, por haberlas interpretado ella, por haberlas producido ella, por haberlas editado ella y por haber recibido, en cierto modo, ella solamente, sin ningún hombre, a pesar de lo de César Manrique, el beneplácito de su arte, que es al fin y al cabo de lo que tenemos que empezar a hablar, solamente del arte. O sea, si aspiramos a una sociedad donde no tengamos que estar constantemente reivindicando la igualdad, es porque tenemos que ser igualitarios. Igualitarios a la hora de escuchar, igualitarios a la hora de ofrecer pues, una programación estable donde figuren las mujeres y donde además reconozcamos que en el mundo de la cultura sí es cierto que habitualmente está potenciado por mujeres. Multitrack, la empresa donde yo trabajo solamente hay 2 hombres y 4 mujeres. Las administraciones públicas por lo general son mujeres. La alcaldesa es una mujer. Es decir, que simplificando todo, o sea, somos lo que podemos ser avanzarías en el futuro, pero tenemos que construirla hoy. Y eso pasa inevitablemente por los hombres reconocer el papel que nos ha sido otorgado por el simple hecho de ser hombres, echarnos un paso atrás y dejar a las que quieran expresarse pues, libremente y nosotros buscamos, simplemente si nos buscan, nos buscan, ya está, no tenemos que decir nada más, ni hacer una discriminación positiva por el simple hecho de ser mujer, simplemente una cuestión de gusto. Comentarios que tengo a su piso, para mí es un placer porque ustedes desde la asociación del timple, evidentemente lo que hacen es lo que hacemos nosotros, también yo, que es intentar conocer el pasado, estar atento con el presente y creo que me gustaría que Sulpicio comentara sobre este tema, qué es lo que piensa, pero no lo que piensa en la título individual, sino también la propia asociación, porque creo que también tiene un trabajo por delante de la propia asociación por estos temas, que al fin y al cabo son los temas que nos afectan a todas las personas, pero principalmente a los hombres. También tengo a Laura Martel, que, bueno, que es la timplista referente y es la que da juego a poder hablar aquí de estos temas hoy, porque si no seríamos hombres hablando sobre temas de mujeres. Entonces, creo que es un placer estar con Laura y luego se dirá también Altai, que está llegando poco a poco, porque las cosas pasan factura. Entonces, bueno, no sé si quieren hablar primero Sulpicio, porque también en cierto modo también estamos participando dentro de las presentaciones de este encuentro. Es bueno que discrepemos las personas. Yo discrepo en principio contigo. Si analizamos la música tradicional y la timplística, desde la mitad del gobierno de Franco, las mujeres tenían muy poca presencia en la música tradicional. Se circunscribía, según lo que he investigado, a la familia. Cuando la familia, entonces, se creó lo que se llamaba la sección femenina y que le enseñaban a las señoras cuando típico abordar caseta y música. Y entonces ahí fue donde empezaron a salir la gente a cantar, desde María Sánchez, salió toda esta gente. El tema de la discriminación positiva. El problema es que nosotros tenemos, pienso yo y creo que piensa la asociación, no que se dé el paso, tenemos que trabajar para que la mujer conquiste lo que le corresponde. Y porque ese don que le da la vida, la suerte, Dios, el que lo crea a la persona con la música, como decía, no es exclusivo del hombre, ni del sexo, ni de la raza, pero hay que trabajar porque la mujer llegue. Entonces nosotros desde la asociación pretendemos sembrar, trabajar con los niños, con las niñas, porque es muy duro, y para hacer todo el interés, claro, pero ya salir adelante con la música. Pues ese es el trabajo. Hay que colaborar, hay que ayudar y hay que esforzarse porque ellas pues, todos tienen
en igualdad de condiciones ya cada uno pues que explote sus capacidades. Pero mientras tanto tenemos que trabajar mucho. Nosotros desde la asociación mimamos a Laura y a las poquitas timbritas que hay y trabajamos porque puedan salir más, sobre todo con los niños, con los colegios, con sembrar, hay que sembrar, hay que educar. Y es duro, es muy duro. Entonces, y como decía, a partir de ahí pues empezaron a salir de la sección femenina señoras que participaban, pero normalmente eran pues con el padre, con el marido, con la familia, en el pueblo, iban con el hijo, en fin, no iban solas, no salían las mujeres solas. Entonces, eso hay que romperlo. Hay que romperlo, la mujer tiene que salir en igualdad de condiciones. Pero yo apunte, respecto a lo que estás comentando, la sección femenina es curioso porque estamos hablando, hay un libro que es el folclore maldito de las Islas Canarias, que nos hablaba de, siguiendo a Lanzarote, por ejemplo, hasta el contenido lírico de las canciones que había por entonces, como luego cuando llega Franco se barre con todo eso y se establece unas líneas en las que en Asturias podías hablar en Pablo, pero la temática iba a ser la misma que se estaba hablando aquí con la Virgen de Candelaria, la Virgen del Pino. Es decir, cuando se barre eso y la mujer ocupa el lugar que están diciendo, no hay que olvidar que las pantallas sí es verdad que también eran vistas o íntegramente femeninas, pero curiosamente a partir de ahí hay una cosa que es curiosa, que es que en los exámenes para poder interpretar y poder actuar, que los hacía la Falange, solamente se le presentaron para cuestiones artísticas y las mujeres para las variedades. Al final los hombres homosexuales se meten también por variedad y acaban también pudiendo entrar, pero creo que realmente, bueno, ese régimen evidentemente tenía las características que tenía, ¿no? Entonces, el problema ahora es la sociedad, sí, creo que es un buen apunte lo que estás diciendo, y es de sumar, y una más, si se puede, nosotros nos apoyamos en un investigador que colabora muy con la asociación, que es Daniel Morales, un hombre que tiene muchísima documentación, sobre todo referida al timbre, y comenta, tú decías que el timbre era para los hombres, a las mujeres se la ponían a cantar o el timbre, porque la guitarra era para los hombres, porque era una cosa extraña, ¿no? Sobre todo cuando empiezas tu tono, intentan coger el timbre que no llega, un ukelele, ¿no? O sea, pues las mujeres normalmente eran la cosa o el timbre, generalmente. Entonces, la cosa extraña del timbre. Te toca. Bueno, hablo también bajo mi experiencia, ¿no? Normalmente lo que se veía y lo que se ve respecto al instrumento del timbre es pues la figura pues masculina, ¿no? Y a veces choca o cuesta dar ese paso, y también porque en ese sentido pues no hay más compañeras, ¿no?, que te rompen. Sin embargo, si pues, vemos a los otros compañeros, pues son bastantes, pero bueno, también es cierto que se brindan oportunidades y que a veces pues no son tan igualitarias como se desea. O sea, es un mal endémico, o sea, programar a lo que se cree que vende, lo que se cree que vende está evidentemente masculinizado y yo creo que, o sea, es decir, creo que podríamos entrar en un bucle que yo creo que no es deseable para nadie, o sea, pero sí es verdad que contigo en particular hay otro añadido, que es una cosa que yo, por lo menos, o sea, no sé ustedes de la asociación, una cosa que yo extraño mucho es cuando aparece el papel de como intérprete, vale, como cantante, vale, como corista, vale, como instrumentista también, pero de autora, la mujer autora, dentro del repertorio clásico, sí es verdad que hay muchísimos casos, porque la mayoría también es verdad que dentro de la poesía en Canarias han estado las mujeres bastante representadas y han sido valoradas simplemente por su arte, no por su condición, no por su género. Como pasó con la pintura y como pasó, nadie va a cuestionar que Manolo Millares era mejor que Jane Millares, son totalmente diferentes, son totalmente, sí. Pero claro, en esa familia en concreto se dieron muchas circunstancias para potenciar en este caso a esta mujer, y además que tenía unas cualidades totalmente, incuestionables a día de hoy. Pero sí es verdad que sí he hecho en falta las autoras canarias. Cuando nace, por ejemplo, la figura de Rosana como compositora, es incuestionable, es respetada y es explotada. O sea, es explotada. Nadie se cuestiona ni la sexualidad ni el sexo de Rosana, ni siquiera de dónde viene. Pero eso sirve en la península, también ella se instala en la península, sirve para muchas mujeres
componer sus propias canciones y cantarlas dentro del mundo pop, ¿no? Pero dentro de la música popular en Canarias, Rosana no llega a aceptar el ejemplo ese de decir, no, es que no solamente quiero tocar, sino que quiero componer mis propias canciones. O sea, hay chicas, o sea, estoy pensando ahora mismo en Barcelona, estoy pensando en Valencia, hay chicas que sí es verdad que han cogido, curiosamente, ukelele. O sea, han cogido el ukelele para componer sus propias canciones basados sobre todo en la experiencia de que Rosana necesita expresarse como mujer y lo crea. Y además, con el éxito que tiene asegurado. Sin embargo, después, en tu caso, por ejemplo, el hecho de componer, o sea, no sé cómo se ve reflejado, pero de mujeres que estén componiendo ahora mismo dentro de la música popular en Canarias. Que yo le tengo falta la composición propia. La verdad que, bueno, en el caso de Timbre, pues, particularmente, como es verdad que hay otras compañeras que sí están ahí, pero que no son concertistas y no sé si tienen alguna composición o no, pero en mi caso era algo a lo que no me atreví porque también era algo nuevo y también por el que día, ¿no? Como decíamos antes, estamos acostumbrados a que compongan, en este caso, pues los timbristas. Y bueno, hacerlo yo y de esa manera, pues era un objetivo y una meta, pero que no sabía cómo hacerla y cómo iba a responder pues la gente. Curioso que, si me permite, yo, ya que estamos aquí desde la Asociación del Timple, la Pullita, yo creo que el timple es el instrumento identitario nuestro y hay que apoyarlo. Y en cuanto a las composiciones, si no apoyamos, si las administraciones no apoyan, porque ¿quién puede apoyar esto? Tienen que ser las administraciones las que den valor al timple, en este caso, y a la música tradicional canaria que rodea al timple, aunque el timple pues toca lo que haya que tocar, poner el valor y sembrar. Entonces, yo creo que Rosana, por ejemplo, si se le hubiera ocurrido componer canción tradicional canaria, lo hubiera hecho perfectamente. Tiene otra deriva, pero hay que sembrar. Y sembrar en este caso, pienso yo que tiene que ser las administraciones. Porque un patrocinio de una gran empresa o algo, pues no, tiene que ser las administraciones. Y en eso consiste, es un trabajo que estamos nosotros haciendo, en sensibilizar a las administraciones con respecto al timbre y con respecto a la música tradicional canaria, que no vale el tema. Por ejemplo, en otras regiones, la música tradicional se da en conservatorios, se da en los colegios. Entonces, eso es lo que llamamos sembrar. Y en Canarias no. Y cuando decimos de hacer, nos costó muchísimo conseguir que se dé timple en el conservatorio. Entonces, si no sembramos, si no educamos a los niños, por ejemplo, en nuestras tradiciones, a los niños en temporada ropa, niño niña, no estamos hablando, para hacerlos en igualdad de condiciones, pues no avanzamos mucho. Y entonces, claro, a las mujeres, para que hagan canciones, pues, tienen que educarse en la música tradicional, en el timbre, en nuestro caso, tienen que ser las administraciones las que apoyen este tema. Administraciones directamente no, pero conozco el Ateneo de la Laguna, que saca todos los años de creación. Lo que pasa es que la limitan a oboe no sé cuánto, timbre no sé qué, tocó una vez nada más. La Orquesta Sinfónica de Las Palmas también favorece eso, incluso algunas veces he intentado desde Mafre también, incluso que, ¿sabes? Que se presenten compositores. Evidentemente el timbre, el mínimo de los, o sea, aparece muy pocas veces, y las mujeres solamente, casi siempre, con la música clásica. Sin embargo, todo esto, entonces ahí también es lo que tú estabas diciendo, pero un poquito con lo que tú estabas diciendo, el miedo a, es decir, no creo que Altai cuando compone tenga ese componente de miedo, o sea, lo tendrá por las redes sociales o por Facebook, pero eso lo parecemos todos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo creo que una cuestión, a lo mejor es lo que dice, o sea, que se den las herramientas y después se va a construir, pero también tiene que haber una igualdad de condiciones para poder eso. Quería hacer una pregunta, creo. Yo lo que quería era intervenir en su momento para hablar de tanto de... Yo voy a poner aquí para que me puedan ver seguro. Mira, yo en su momento he hecho yo algún trabajo sobre el timbrista mujer, incluso he intentado influir sobre ese tema, y aunque donde más hay en Fuerteventura, alguna recordada,
Me estoy refiriendo a interno. Preséntate, tu nombre. Mi nombre es Miguel Rigarte Afonso. Exactamente. Y bueno. ¿Pertenece a la asociación? Soy el que no. Don Miguel Rigarte Afonso tiene un recorrido importante dentro de la asociación del TIMPE con diversos cargos y ahora mismo es asesor de la asociación. Bien. Lo que le decía es que en ese trabajo que he hecho me apareció primero una señora ya fallecida, que es la abuela de David Rodríguez Santana, el majorero. Yo tengo aquí las fotos y como tenemos algún problema técnico, pues se las voy a enseñar y voy a dar una vuelta para que lo vean. E incluso les leeré, si es posible, el comentario que me hace David cuando ahora mismo le pregunté su nombre y demás. Voy a ver si con los medios hoy, porque ustedes... La foto la tenemos por aquí, la foto. ¿Puedes continuar? La foto la tenemos. No, pero es bueno que lo sepa el público. Aquí está, y yo me doy una vuelta para que ustedes lo vean aquí. Bueno, pues mientras va enseñando la foto, la verdad es que es importante eso. Antes tenemos la información aquí. David Rodríguez es un timplista majorero, es concertista y autor de muchas canciones. Y entonces nos comenta, porque cuando hablamos de la mujer timplista, en este caso concreto timplista, o la mujer en la música tradicional con cierta libertad, pues aparece la abuela de David, que era una señora, por lo visto, de mucho carácter, de Jandía, la punta de Morro Jable en Jandía, y que pues hacía parrandas, tenderetes, pero yo hice la consulta, David Rodríguez precisamente me dio toda la información, y dice, tocaban los bailes de cuerdas en los valles de Jandía, como Malnombre, Pelescar, los Canarios, solo a timple y guitarra. Tocaba el ejemplo majorero rajeado, como ellos decían. Recuerda que una mujer de mucho carácter, de ahí de la valentía de tocar el timple, ya que en su época estaba mal visto que una mujer tocara, enfrentándose a la Guardia Civil en alguna ocasión. Ella enseñó a mi padre, porque el padre de David, que es músico también de la parada de Mantequilla, de Morro Jable, y a los tiros. Cuando ella no podía acudir a un baile, mandaba a mi padre al hijo, o mandaba a alguien. Cuando había una fiesta, ella se sentía como responsable de que saliera adelante, y si no podía ir ella, mandaba al hijo, que ya tocaba y defendía. Los timples eran de Simón Morales y los llevaban en barco a Morro Jable, porque no había carretera. Pero lo que estaba analizando antes, que ella tocaba con su marido y sus hijos. Normalmente no iba sola, podía ir sola porque ya la familia, pero surgió del entorno familiar, que es lo que reclamamos aquí, que no surgió de la independencia de la mujer como músico, sino surgió del entorno familiar. Por eso nos comentaba. Termina, Miguel. Yo si tiene la información... No, trabajo tuyo. Bueno, en cuanto a mujeres, como le estaba diciendo antes, lo más importante, según mi punto de vista, en Fuerteventura son alumnos del Colorado, especialmente su hija Julia, a que ustedes ya conocerán que es una cosa increíble, que también tiene otras más que tienen todas algunas interpretaciones y demás. No estoy hablando de gente que haga música y la escriba y demás, estamos hablando de intérpretes. Y en este caso a mí me pareció que era bueno fomentar, ¿no? Laura, por ejemplo, es una de la Canalla, pues poquitas hay, ¿no? Hay alguna que es cubana, Eliana, la mujer, que es alumna de Benito, y que toca increíblemente, pero claro, estamos hablando de músicos no folcloristas, como en este caso, sino músicos cualquier músico que le ponga, ellos interpretan con una facilidad enorme. Hay algunas otras personas que así yo he dado, pero que ahora mismo no recuerdo el nombre. Tenía que haberme preparado para intervenirle y entonces lo hubiera tenido, pero no era esa la idea. Mira, por ahí está llegando un hombre que a mí me dio bueno, pase por allá que lo están mirando, estoy mirando para atrás. Ese Altai Paez.
un grande. Y yo ahora me retiro, que yo creo que ya está bien. Muchas gracias. Bueno, Laura, si podés comentarnos un poco sobre tu carrera, que en un disco, estás trabajando en nuevos proyectos, o sea, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, me refiero, o sea, hay un cortatiza por el simple hecho, que no es simple, pero de ser mujer, estás trabajando esta temática que es importante que se hagan estas cosas, lo adaptas tú no solamente a tu vida, sino también a tu arte. Bueno, yo creo que sí, que es importante. Cortatizas como tal, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunas piedrillas en el camino, pero que nada, eso es como cualquier cosa que uno hace en la vida, pero como hablabas antes, al ser pues de las pocas que hay, pues no es lo mismo, pero seguimos en el camino y no por ello vamos a dejar de construir, de trabajar, de aprender y sobre todo pues demostrar lo que sé hacer y lo que me gusta. O sea, no hay chicas nuevas que tú conozcas que estén tocando, o sea, evidentemente en tu banda tienes a mujeres tocando. Sí, la verdad que tengo la suerte porque también en mi banda pues hay una igualdad, ¿no? Somos 3 chicas, tanto la solista como la bajista, Alba y Marta. Y luego pues los 2 chicos, así que estamos en igualdad de condiciones. Lo curioso es que no hay más timbristas cercanas a ti que esas mujeres. 100 chicas que tocan, también hay una compañera, Alba Llaves, en Tenerife, y otra chica en Lanzarote, pero la verdad es que somos poquitas en comparación, ¿no? con todos los chicos que hay. Timbristas y además yo les animo a esas chicas que sigan adelante y ojalá pues dentro de muy poco podamos estar aquí hablando pues no de esto sino de lo que se ha conseguido y que seamos pues más. Pero bueno, también puede haber una parte de compromiso por tu parte de componer, por la parte de Solsticio de la asociación de favorecer ese tipo de composiciones con el apoyo seguro que de la alcaldesa y del encuentro de Pimple para poder presentar a lo mejor estrenos de obras compuestas por mujeres y así enriquecernos también. Entonces, yo creo que puede ser un compromiso en el que sigamos creciendo y sobre todo podemos ver a las mujeres que vienen detrás que no va a ser tanto juzgada, sino que incluso a veces puede ser hasta compensada. O sea, en todos los aspectos me refiero. O sea, eso anima a muchísimos caminos también dentro de... O sea, que claro, nos estamos siguiendo y parece como que realmente sucede esto con nuestro instrumento vernáculo, o sea, no es cierto, o sea, incluso en la música moderna, me refiero tanto a lo que es el reggaetón o lo que sea, el papel de la mujer sigue siendo exactamente el mismo, o sea, no hay mujeres que estén pinchando, son limitadas, no hay mujeres que estén componiendo, ni estén grabando, tampoco eso, es decir, que tampoco tenemos que fustigarnos, sino al contrario, estamos hablando para avanzar, que creo que es igual de toda sociedad, y yo creo que el compromiso, pues debería de ir en esa dirección. ¿Puedes decir el nombre de la chica de Lanzarote? Te lo digo para que pase el anonimato, sino... Sofía Pérez. Sofía Pérez. La verdad es que no conocía. Me faltaba Julia Rodríguez, Sí, pero para nombrar por eso iba un nombre. que toca muy bien, pero no se le viene ninguna composición. Yo sí puede ser de las primeras timbristas que hay fotos y tal. María Mérida era timbrista y tocaba el timbre. Y tenemos documentación, nos la aporta, repito, el nombre de Dani Morales, que es un buen investigador. Lógicamente nosotros hablamos de lo que nos compete, de la asociación, porque eso ocurre en todos los ámbitos, pero dentro de la asociación, y es verdad, a mí me duele, me preocupa que no tengan esas posibilidades de las mujeres. No me basta con... es que me duele, me preocupa. Lucho porque estén en igualdad de condiciones. Esa es una de las metas de la asociación. Y yo insisto en sembrar desde niñas y niños, para que crezcan con esa sensibilidad para nuestras tradiciones, para, en este caso, para el timbre. Entonces, creo que una de las funciones de la asociación, pues luchamos por las habitaciones, es trabajar para ir a los colegios, para ir a los niños, a las niñas y ofertarles nuestras tradiciones, que las conozcan. Después, no todos van a ser timbristas, ni todos van a ser grandes músicos, pero por lo menos nosotros vamos en ese sentido. Bueno, yo le estaba presionando al pero no quiere intervenir y también está como... Sí, si quieres comentar algo, sería un placer. Sí. Está bastante dolorido, ¿no? Después de media hora.
Buenos días, ¿qué tal? A lo mejor dicen que los niños, los borrachos y lo que les dura la espalda, dicen lo que piensan. Lo dice Yo creo, ¿no? Lo dice por los dos. A mí lo que siempre me ha gustado, y bueno, tengo 35 años, es no forzar nunca la situación. Entonces, está muy bien que lo impliquemos, pero creo que en la sociedad que estamos viviendo ahora, mira, nosotros somos en la banda nuestra, somos todos hombres, entre comillas, porque tampoco me gusta clasificar. Somos hombres porque ha coincidido así. Por ejemplo, yo hablé con Marta hace un montón de tiempo, pero se fue para Barcelona. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro y la generación mía, nunca clasificamos o queremos coger a esa persona por su sexo, sino solamente por la ambición que tenga, por su forma de tocar. Entonces, yo tengo un montón de alumnas, pero de timbre, pero no quieren tocar el público, les da vergüenza. Sí. Yo estudié imagen y sonido también y casi todos éramos hombres, pero no porque la empresa no quisiera mujeres, sino porque ella decía, no, es que yo no me veo aquí cargando los camiones o no me veo estando la verbena hasta las 6 de la mañana. Y no sé si la estoy y eso, entonces nos sentimos súper orgullosos, la parte nuestra, ¿no? de que estén ellas ahí. Pero, vuelvo y repito, no soy partidario de esforzar la mano, sino que todo vaya fluyendo. Yo creo que en el siglo donde vivimos estamos cada vez más abiertos, más, no nos cerramos a hombres, mujeres, sino personas. Sí. Y no todo vale también, ¿sabes? Que muchas veces en el mundo del timbre, por tocar el timbre, hay que vender un timbre. Eso es como si tú eres cantante y entre comillas, pues no cantas bien, pues no hace falta. Entonces nos sentimos súper orgullosos, pero eso tiene que ir fluyendo. Lo que pasa es que también... No sé si... De hecho, yo comparto precisamente lo que estás diciendo, una cuestión de cada uno según sus facultades, o sea, es como se debe ser juzgado. Pero antes yo creo que bastante con lo que comentaba él sobre la igualdad de lo que yo quería comentar. Entonces, en esta sociedad que estás comentando tú, es cierto lo que estás diciendo, en determinados ambientes, en determinadas generaciones, pero no en todas las generaciones. En términos generales, pero después hay que también se discuto, ¿no? con mi suegra, ¿no? Ella vivió en otra generación, pero hay que intentar cambiar, ¿sabes? No podemos, no fregar los platos. ¿Por qué no frego los platos? Entonces, en el siglo donde estamos viviendo ahora, con la generación nuestra, somos súper abiertos. Entonces, no podemos dar un pasito para atrás, si hay que mirar la historia para progresar. Lo que hay que valorar es que, pero no hay que agitarse. evidentemente hay que mirar que siglos anteriores, sí es verdad que la creación femenina fue bastante importante, fue reconocida y tal, es decir, que no tampoco hay que demonizar siglos anteriores. Eso es. Estamos en este siglo, nosotros somos súper abiertos, entonces hay que... es mi opinión. Y eso, pues lo repito. Y estamos súper orgullosos, pero porque hay personas tirando, vamos a quitarle el género. Y eso, así que felicidades. Yo, Altair sabe que nos queremos mucho, pero voy a discrepar y voy a utilizar mi condición de docente, que aunque estoy jubilado, mi profesión era docente. Es cierto, Altair, es cierto. Esa opinión que tú tienes es cuando partamos de la igualdad. Pero ¿qué pasa? Que las personas somos los que nos educaron de niños. Y entonces, y estabas hablando de tu suegra y lo de los platos, la educación que tienen, vamos a hablar de las niñas hoy, es la educación del siglo pasado, una educación machista. Y es una educación donde las niñas, las mujeres eran machistas, desgraciadamente. Mi madre no me permitía a mí que yo fregara los platos y hiciera la comida. Cuando yo que salía a estudiar vine y me quería hacer yo mi tortilla, la señora, la recuerdo a mi madre, se sentaba allí como con pena y dice, ya yo no valgo, mi función no es, ¿sabes? Ya cambió la cosa. Entonces, cuando estemos en igualdad de condiciones, que no se da el caso, sí, pero hasta hoy
las niñas que hoy tienen 20 años se han educado con otras formas de educación no igualitarias y parten de unos puntos de partida distintos. Y entonces son las mujeres que son muy fuertes, porque las mujeres son muy fuertes, las que han salido adelante y se han esforzado. Entonces yo comparto tu opinión, pero primero tenemos, cuando lleguemos al punto de que la educación que tengan, en este caso que estamos hablando de las niñas, sea una educación igualitaria y no sean ellas también transmisoras del machismo. Entonces, esa es mi opinión. Y por eso es el esfuerzo para llegar a ese punto cada vez. Y entonces, cuando tenemos igualdad de condiciones, saldrá adelante, en el caso de la música, la señora que tiene la música que reposa de la cabeza, y en el caso de la pintura, la que tiene unas condiciones especiales como cualquiera. Entonces, tenemos que trabajar para llegar a ese punto educativo donde la educación sea igualitaria y tenemos igualdad de condiciones. Después acordar cada uno. Entonces, creo que ese es el problema que tenemos ahora y lo que tenemos que trabajar. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. En realidad estamos hablando lo mismo, pero con opiniones diferentes. Pues nada, muchísimas gracias, porque es está todo listo. Estoy de un dolorido, pero me pareció una falta de respeto no intentarlo por lo menos. Claro. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Listo,